Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien en estos días. Bueno, continuamos aquí con nuestros devocionales por parte de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Y bueno, ahora estamos en el libro de Números. Hoy tocan los concernientes al capítulo 5 y al capítulo 6 de Números. Aquí nos perdón, aquí nos recapitula un poquito acerca de las leyes, así como un poquito del libro de Levítico, pero quiero profundizar uno, ¿no? También, bueno, el capítulo 6 trata sobre la ley del nazariato, en el cual, bueno, pues ustedes ahí sabrán que alguien que hizo ese voto fue Sansón, pues es una razón por la cual él no se cortó el pelo, por eso lo tenía largo, pero no me quiero centrar en eso. Me quiero centrar hoy en los primeros 4 versículos del capítulo 5 de Números. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en los primeros 4 versículos del capítulo 5 de Números. Y el Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres, los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los israelitas y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés. Así lo hicieron los israelitas. Tal vez no te concuerdan al 100% las palabras debido a que, bueno, yo estoy estudiando pues estoy tomando una Biblia, la cual es Nueva Biblia de las Américas. Entonces probablemente ese sea el motivo por el cual no compaginen al 100% las palabras, pero el mensaje es el mismo. Fíjate aquí lo siguiente. En estos 4 versículos solamente nos damos cuenta que Dios manda a que toda la persona que padeciera lepra, manda a que toda la persona que está, bueno, que padece lepra o que está inmunda, lo que se ve en Levítico, que era una persona inmunda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo qué es lo que nos está mandando o qué es lo que Dios está hablando en Números? Que sea echada del campamento. ¿Por qué es echada del campamento? Fíjate que la función está en 3, en la segunda parte del versículo 3 o 3b. Los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito entre ellos. La razón por la cual Dios pedía que no estuvieran este tipo de personas o no hubiera esta inmundicia o esta contaminación o esas enfermedades es justamente porque aquí no dice donde yo habito. Es decir, era la habitación de Dios, era en donde Dios habitaba con su pueblo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que el tabernáculo era el lugar en donde estaba la presencia de Dios y era algo que distinguía a Dios, ¿no? De los demás dioses paganos, que era de que Dios no era un Dios súper lejano, era un Dios cercano, era un Dios que moraba con su pueblo, era un Dios que estaba con su pueblo. Ese es Dios. Ese es Dios y ese es el Dios por el cual también el día de hoy nosotros estamos alabando su nombre. Ese es Dios y es un Dios tan personal que quiere ser, que Él se reveló. Pero aquí vemos que así como Él se acercó, también hay una hay una alta exigencia por parte de él, que es santidad. Y es lo que es prácticamente el libro de Levítico, manda todas las leyes porque Dios, como un Dios santo, quiere un pueblo santo. Y lo que está haciendo en estos primeros capítulos de Números es también mostrar que es un Dios santo. Entonces, hermano, justamente lo que aquí viene siendo la lepra y todas estas enfermedades vienen siendo una muestra de cómo es el pecado en nuestras vidas. A Dios le gusta morar con nosotros, pero a Él no le gusta morar en donde no hay santidad. A Dios le gusta morar y le gusta ser un Dios personal con cada uno de nosotros, pero a Él no le agrada también que nuestra vida esté llena de pecado. No agrada que dentro del campamento hubiera lepra, porque Él era un Dios santo. ¿Y cómo podía estar una enfermedad? ¿Cómo podía haber una cuestión así en medio de un Dios santo? Es lo mismo que hace el pecado en nuestras vidas, como en la presencia, recordemos que somos morada del Espíritu Santo, como en nuestras vidas puede haber una imperfección, puede haber esa imperfección llamada pecado. Entonces, recuerden que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, también hay una santidad y el Señor también, como nosotros, perdón, como la morada de nuestro Señor, como la morada de Dios, también está de por medio que nosotros seamos santos. Jesucristo mismo lo dijo, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor
Dios también lo dijo en el libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, aquí siempre que encuentres enseñanzas acerca de la lepra, la manera en la cual uno lo puede interpretar y aplicarlo a nuestros contextos es justamente que la lepra es un es un símbolo del pecado. Entonces, cuando nosotros veamos en el libro en los libros en general, de la lepra vamos a ver, y es como si nos estuvieran hablando de nuestro pecado. Entonces, hermano, fíjate que aquí la solución era echar fuera a esas personas del campamento, echar fuera, y de hecho tenían que permanecer un tiempo, tenían que irlos a ver para ver si sanaban, y cuando sanaban podían reintegrarse en el campamento. Con nosotros, hermanos, es que tenemos que sanar las heridas o tenemos que sanar todo lo que deja a su paso el pecado, porque recordemos que el pecado es destructivo. Y el pecado no solamente es nada más de, un pecado, y no, un pecado te induce a otro, y te induce a otro, y te induce a otro. ¿Sabías qué tan dañina era la lepra? La lepra, se dice, o la enfermedad lepra, era tan dañina, o era tan contagiosa, o era tan pegostiosa, que cuando alguien enfermo tocaba, por ejemplo, una pared, se quedaba impregnada en la pared. Era una enfermedad terrible, era una enfermedad contagiosa, entonces también como parte de la sanidad de la persona y por el bienestar del pueblo, era retirada la persona. Y es lo mismo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros cometemos algún pecado, se queda impregnado el pecado. Y tenemos que recurrir a nuestro Salvador a que sane esa herida. Tenemos que ir con nuestro Salvador a que nos perdone ese pecado, lo que hablábamos ayer en el servicio. Entonces, hermano, los mismos efectos que hace la lepra en estos contextos son los mismos efectos que hace el pecado en nuestras vidas. Nos mancha, nos daña y también llega a ser contagioso. Un ejemplo, si mi pecado es hablar, es la lengua, ¿cómo contamino yo de alguna manera la morada de otro hermano? Pues justamente en que yo hablo y él escucha y ya lo contaminé. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado del pecado y en cualquier síntoma, por más mínimo que sea del pecado, tenemos que recurrir al Salvador. ¿Para qué? Para que eche fuera al pecado, para que quite nuestro pecado. Recordemos que ahora los sacrificios antes cubrían el pecado. El sacrificio de Cristo no lo cubre. El sacrificio de Cristo lo quita, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, hermano, la enseñanza del día de hoy es que recurramos a nuestro Salvador bajo cualquier síntoma, aunque sea el más mínimo de pecado. Vayamos a nuestro Salvador a que nos limpie y nos sane. Amén. Bueno, hermano, te quiero mandar un fuerte abrazo. Sigue leyendo la Biblia, sigue leyendo tu Biblia, sigue llevando a cabo tu plan de lectura. Ahorita vamos en números. Espero que, que no declinen, no quiero que declinen. Quiero ver que lleguemos muchos carritos para la meta. Quiero ver muchos carritos para la meta. Entonces, hermano, te quiero mandar un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos estamos viendo también por acá en otro devocional. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Cuídate mucho y bueno, aquí nos andamos viendo. Estoy para servirte. Saludos.